Bienvenidos a la Iglesia Bautista del Alba, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. Mi nombre es Glady Johnson y tengo el privilegio de ser el pastor de la Iglesia Bautista del Alba. En nuestro estudio de la escuela dominical hoy hablaremos sobre el adulterio, el divorcio y los juramentos. En los textos anteriores al que veremos hoy, Jesús habla del reino de los cielos y la condición espiritual de las personas que entrarán en ella. ¡Qué magnífico preludio al estudio que hoy examinaremos! En Mateo capítulo 5, de los versículos 27 al 30, Jesús nos habla del adulterio, en el 31 al 32 del divorcio y de los versículos 33 al 37 de los juramentos. En los versículos 21 y 22, Jesucristo habla del no matarás, no solo en el aspecto físico de depravar a una persona de su vida, sino como un resultado externo de la realidad del corazón. Jesús dejó claro que los habitantes del reino deben evitar los errores de acciones, de pensamientos y de palabras pecaminosas. El versículo 20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a los de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aunque es bueno no asesinar físicamente, las palabras y los pensamientos internos de una persona también deben de ser rectos delante de Dios. Asimismo, Jesús exigió más que simplemente no cometer adulterio o divorciarse para obtener la justicia requerida para entrar al reino de los cielos. Nosotros sabemos que esa justicia viene a través de la fe en Jesucristo. Veamos ¿qué dice Jesucristo acerca del adulterio? Para algunas personas no queda claro en su contexto cultural el adulterio. Nosotros lo definimos y los escritores lo definen como un contacto físico íntimo de un hombre con la esposa de otro hombre, o claro está, el contacto íntimo de una mujer con el esposo de otra mujer. Jesucristo lo dijo así en el versículo 27 y 28 de Mateo 5. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La enseñanza de los fariseos no abordó los deseos internos que conducían al adulterio. Y la frase clave, mira a una mujer para codiciarla, significa una mirada continua y con deseo y con lujuria. Esto se refiere claramente al intento del corazón de un hombre. Jesús probablemente se refirió a este texto en Éxodo capítulo 20, versículo 17, donde dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Sin duda los hombres debemos de evitar mirar a una mujer de esa forma. Esto no significa que los hombres tengamos que sacarnos los ojos y que nunca podrán ver a una mujer. Pero siendo totalmente sinceros, cualquier hombre adulto entiende lo que es mirar a una mujer demasiado tiempo y con demasiada intención pecaminosa. El que se hace ignorante de esto solo se engaña a sí mismo. Los hombres, cuando luchamos contra los deseos de la carne, debemos evitar en todo momento las cosas que pueden abrir la mente a los pensamientos y deseos pecaminosos. Esto incluye la desnudez que se exhibe en los medios publicitarios y también en la pornografía. Los niveles de desnudez que antes eran vergonzosos en la sociedad han perdido su escándalo, y precisamente porque se han vuelto tan públicos y tan comunes. Alguien alguna vez dijo que si un hombre mira huevos con tocino para codiciarlas, ya desayunó en su corazón. Jesús usa la exageración, la hipérbole, para demostrar la gran importancia de mantener la pureza de pensamientos de corazón. Dice en el versículo 29 y 30: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros, que no todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Dios bendijo a los humanos al crearlos con una naturaleza sexual. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó el matrimonio para hacer una unión inseparable y exclusiva entre un hombre y una mujer. Jesús enseñó directamente que el matrimonio es para un hombre y para una mujer. En Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6 dice: Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La atracción romántica tiene su lugar en una etapa prematrimonial de la vida, pero nunca debe permitir que se convierta en la lujuria. Cuando su atracción por alguien se centra principalmente en el placer físico que recibirá de una relación, a eso le llamamos lujuria o enamoramiento. El amor genuino busca lo mejor para la persona amada y cumple las normas bíblicas que Dios da para el matrimonio. Dios no desea que mutilemos nuestros cuerpos, ni que nos cortemos nuestras manos, ni que nos saquemos nuestros ojos. Pero da claramente a entender que debemos de separarnos de personas, separarnos de lugares, separarnos de hábitos o circunstancias que motivan nuestros corazones hacia el mal. Esto nos lleva a la siguiente introspección y preguntas personales. Para los hombres, preguntaríamos: ¿qué necesitaríamos nosotros cortar o echar de nuestros pensamientos hacia las esposas de otros hombres? Y a las mujeres también, ¿qué pensamientos deberían de echar lejos hacia los esposos de otras mujeres? ¿Qué podrían hacer las mujeres para ayudar a los hombres a mantener sus pensamientos claros? Enseguida vemos la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. En el versículo 31 y 32 dice Jesucristo así: también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. El contexto cultural es que cualquier hombre en aquel entonces podría dejar a su mujer por cualquier motivo que el hombre pensara. El hombre judío podía repudiar o dejar a la esposa por cosas tan triviales como si fuese una mala cocinera o que no lo atendiera bien en el hogar. La palabra clave que repudie significa descartar o destruir. La palabra clave cualquiera se refiere a cualquier hombre que simplemente esté contemplando el divorcio en su mente. Nuevamente, al igual que el adulterio que sucede en el corazón, Jesús se refiere a los pensamientos y a las acciones del hombre en una relación. En Mateo 19, los fariseos intentaron engañar a Jesús preguntándole si el hombre podía divorciarse por cualquier causa. En respuesta parcial, Jesús ordenó a los hombres que dejaran de abandonar a sus matrimonios con la frase: no los separe el hombre. A lo que los fariseos respondieron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? En Mateo 19 deja claro que los fariseos pensaban que Moisés ordenó, o trataban de decir que Moisés ordenó el divorcio. Jesús declaró que Moisés permitió el divorcio no porque Dios lo haya mandado, sino por la dureza del corazón de los hombres, no a causa de la voluntad de Dios. Mateo capítulo 19 y versículo 8 nos dice que los corazones duros no superan la justicia de los fariseos. Es una verdad bíblica que la inmoralidad sexual es una razón legítima para el divorcio. Sin embargo, es muy importante reconocer en el contexto actual
que una persona pueda necesitar separarse de una situación, incluso del matrimonio. Esto ocurre cuando la situación es peligrosa para un cónyuge, cuando la situación es peligrosa para sus hijos, o cuando otros familiares corren peligro por la conducta o el comportamiento de alguno de los cónyuges. La declaración del Señor Jesús presenta una razón legítima para el divorcio: la inmoralidad sexual de una esposa o un esposo, es decir, el adulterio. Nosotros debemos de evitar el error del divorcio por cualquier motivo que no sea infidelidad conyugal o el abandono, y evitar el error de provocar que su cónyuge también cometa adulterio. Deuteronomio capítulo 24 y versículo 1 nos dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La indecencia habla de lo inmoral y no de cosas casuales. Ni siquiera habla de costumbres que no agradan al cónyuge. Al igual que la lujuria en el corazón es adulterio, el pensamiento de repudiar o divorciarse de su esposa o de su esposo por razones de gusto o de comodidad también son pecado y deben de ser confesados a Dios para recibir perdón. En los versículos 33 al 37, Jesús habla acerca de los juramentos. Dice en el versículo 33: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. En este texto Jesús habla del perjurio, que propiamente es romper un juramento, ser deshonesto, omitir. En los comentarios de Tyndale del Nuevo Testamento nos dicen que los trasfondos culturales e históricos indican que solo las personas de aquel tiempo, solo las personas deshonestas necesitaban hacer juramentos. Entonces, si alguien hacía juramento, se suponía automáticamente que lo hacían por deshonestidad. Jurar por algo supuestamente verificaba la honestidad de una persona, indicaba la disposición de una persona a ser castigada si estaba siendo deshonesta. Indicaba que si era deshonesto, el castigo vendría de aquello por lo que él o ella había jurado. Por eso Jesús dijo en el versículo 34: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios. Otra vez establece aquí Jesucristo el contraste de Jesús con lo que ya fue dicho a sus oyentes. Jesús les dijo que no juraran por ninguna manera. Jesús probablemente se refería a los textos afines del Antiguo Testamento, Números capítulo 30, versículo 2 y Levítico capítulo 19, 12. Números capítulo 30, versículo 2 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y en Levítico 19:12 dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. Jurar falsamente en nombre de Dios es profanar el mismo nombre de Dios, nos dice el Levítico. Para evitar involucrar el nombre del Señor en sus juramentos, o para poder jurar y no jurar en el nombre de Dios, los líderes religiosos de aquellos tiempos pensaban que podían jurar por el cielo o por la tierra, o juraban por Jerusalén, incluso la propia cabeza de una persona que les protegía o que les daba una salida. Sin embargo, Jesús reveló la verdad de que estas cosas todavía estaban conectadas con Dios. Jesús les dice por eso en el versículo 35 al 37: ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede.
Jesucristo les enseñaba claramente que todo lo que tiene que ver con el hombre, que todo lo que tiene que ver con Jerusalén, que todo lo que tiene que ver con el reino de Dios en el mundo, está conectado y ligado íntimamente a Dios. Cualquier juramento que hagamos es un juramento que involucra a Dios. En conclusión de nuestra lección, podemos ver que como un espejo, el Sermón del Monte de Cristo nos ayuda a ver la realidad de nuestra vida espiritual. La interpretación del Señor de las Escrituras en cuanto al adulterio, en cuanto al divorcio, en cuanto a la deshonestidad, era mayor que la opinión, era mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos. Cristo pidió justicia sin los deseos del corazón, sin el divorcio fácil y sin lagunas y espacios grises para la deshonestidad. Nosotros debemos de aplicar estas interpretaciones de Jesucristo en estas tres áreas, en cada una de nuestras relaciones personales. ¿Qué debemos nosotros de hacer como cristianos, como personas prudentes ante esta enseñanza? Los hombres deben evitar el error de mirar a las mujeres para codiciarlas. Las mujeres deben de evitar el error de mirar a los hombres para codiciarlos. Debemos creer que la verdad de que la lujuria en el corazón causa el adulterio en nuestro espíritu. Debemos de obedecer el mandato de no codiciar a la esposa o al esposo de otra persona. Debemos de evitar el error del divorcio o causar que nuestro cónyuge cometa adulterio. Debemos de evitar el error del pecado, de pensar y de cavilar en nuestro corazón sobre el repudio de nuestro cónyuge. Debemos en cada momento obedecer el mandato de ser honesto. Que Dios nos ayude a confesar en cada una de nuestras vidas el pecado de la lujuria, el pecado del adulterio, sea físico o pensado en nuestro corazón, o la deshonestidad que pueda existir en la vida de un creyente. Que el poder de Dios y la gracia de Dios nos guíe cada momento, hacia un fiel testimonio de que Jesucristo es nuestro Salvador. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tus enseñanzas en el Sermón del Monte, te damos gracias por la vida de Jesucristo. Bendice a cada uno de los hermanos que escuchan mi voz en esta mañana. Bendice a cada una de las personas que han dedicado su tiempo a aprender acerca de la lujuria, acerca del divorcio y acerca de la deshonestidad. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre el fruto del Espíritu, a luchar siempre en contra de los deseos de la carne. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a mantener una vida que es un testimonio real del cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén.